La espada de Damocles. Conduce Pablo Veloso. Tal como lo cortés no quita lo valiente, así lo hilarante no quita lo profundo. Y dado que la vida es un juego, aquí comienza La Espada de Damocles. La ficción más real que puedas concebir. La Espada de Damocles es un programa que por mera falta de objetividad cree ser diferente. Personajes mitológicos salidos de los más profundos avernos. Leyendas escabrosas y sin sentido. Curiosidades inquietantes e inútiles. Historias antiguas malversadas por nuestra incapacidad de entendimiento. Y cuentos carentes de profundo significado. También pretenderemos sin el menor éxito entender al ser humano en toda su dimensión. En suma, si quieres desperdiciar tu vida, aquí comienza La Espada de Damocles, la ficción más real que puedas concebir. La Espada de Damocles. Conduce Pablo Veloso. Buenas para todos. Aquí estamos en La Espada de Damocles. Yo soy Pablo Veloso y vamos a seguir transitando el camino del Evangelio de Tomás. El Evangelio de Tomás, que es este evangelio que es controversial porque trae estas perlitas de sabiduría, estos aforismos que nos dan de manera concentrada la sabiduría que está diluida de forma narrativa en los evangelios. La narrativa de los evangelios es muy entretenida, ese es el fin con el que se creó. Es muy conducente a que uno se enganche con la historia y le dé rostro a ese personaje que es Jesús, pero en realidad no sabemos, no tenemos ni la menor idea de lo que haya hecho verdaderamente el personaje Jesús o si realmente hubo un personaje llamado Jesús con esas características o es una fusión de varios personajes. En última instancia, sinceramente, le digo mi punto de vista, no importa. De la misma manera que no me preocupa si Krishna existió o no, pero su Bhagavad Gita o el Bhagavad Gita que se le atribuye a ese personaje mítico es genial, sencillamente es un plasmado, un volcado de contenidos inconscientes del ser humano, sapienciales. Y de la misma manera es la Biblia. Cualquier libro de la Biblia que tomamos, hoy en día nos preocupa mucho quién es el autor, quién fue el autor verdaderamente. En el pasado no había esa preocupación. De hecho, ya hemos hablado que las autorías se delegaban. Uno escribía un libro y lo firmaba como que lo había escrito Moisés, por ejemplo. Entonces, no había copyright y estas cosas. El Evangelio de Tomás se data en épocas tempranas, pero algunos lo datan un poquito más tarde. El hecho es que muchos de las expresiones que encontramos en los evangelios están en este. Entonces, las fuentes que forjaron a los evangelios son este evangelio de Tomás, el protoevangelio de Marcos, dicen algunos, la fuente Q, que no es que se haya encontrado, pero se deduce, ¿no? Encontrando puntos comunes en distintos evangelios. Entonces, es como que de ese Jesús caminando y hablando, alguien tomó notas y más adelante se establecieron estos relatos que fueron los evangelios. Estamos con el de Tomás. El de Tomás tiene 114 logions, o sea,
114, logión viene de logos, ¿no? De frases, de cosas dichas, ¿no? Entonces estamos en el número, ya le digo, en el 30. Y dice así, para continuar, dijo Jesús, donde quiera que hubiese 3 dioses, dioses son. Y donde quiera que haya 2 o 1, con él estoy yo. Donde quiera que hubiese 3 dioses, dioses son. Donde quiera que haya 2 o 1, con él estoy yo. ¿Qué es esta frase tan enigmática? Bueno, en los Salmos, en el Salmo 82 puntualmente, hay una frase que dice, vosotros sois dioses, ¿no? Y se la ha interpretado de distintas maneras porque el mismo Jesús tomó esta frase en un episodio donde acusaba a ciertas autoridades de despotismo. Entonces, esto de sois dioses a veces se interpreta como que cuando una persona asume el poder, se siente un dios y se pregona ante los demás como un dios y pide el respeto de un dios para con los demás, ¿no? Como que los demás lo ensalcen. Entonces, habla de la condición de Dios. Pero podemos entender también, bajo otra perspectiva, que cuando en el Salmo dice vosotros sois dioses, está hablando de aquel aspecto más profundo de un ser humano, la parte neumática, la parte espiritual, la parte divina. Dentro del enfoque normal o más habitual de la religión cristiana, tanto en el bando del evangelismo o protestantismo o por el contrario, en el catolicismo, se suele suponer que el único divino es Cristo o Jesús y que las personas no lo somos. Podemos avanzar mucho y ser santos, pero nunca divinos. Divino es un atributo que solo se le concede a Cristo, a Dios, al Espíritu Santo o sea, a las 3 personas de la Trinidad, las 3 hipóstasis, pero a la Virgen no. La Virgen está como en el medio. Por un lado es humana, pero a la vez es cuasi divina. Por eso la Virgen hace su asunción, ¿no? Mientras que Cristo hace su ascensión. Entonces hay esas diferencias. Entonces podemos entender como divino a aquella persona que se ha abierto a esa dimensión de sí mismo que le llamamos espíritu. Aquella persona que se ha vuelto tan sensible que puede oír la voz del espíritu, que puede comulgar con ese espíritu, que llamamos el misterio, que llamamos el silencio. Aquella persona que, como dice o decía Heidegger, se hizo la pregunta por el ser. Y la pregunta por el ser no es ¿quién soy?, ¿no? Como el conócete a ti mismo del oráculo de Delfos, en el sentido de ¿quién soy yo, Pablo Veloso? ¿Qué debería ser? ¿Cuál debería ser mi futuro? ¿Qué decisiones tengo que tomar? No, esa es una pregunta que atañe a mi alma, es una pregunta que atañe a mi pensamiento, a mis sentimientos, mis deseos, todo lo que es anímico, todo lo que es el alma. La pregunta por el ser es una pregunta esencial, es no quién soy, sino qué es ser, qué significa ser. Porque yo digo, bueno, si yo soy Pablo Veloso, pero quitémosle el final, Pablo Veloso, ¿no? La distinción. Yo digo, yo soy. Bien, ese yo soy, ¿qué significa? Por empezar, ¿qué es yo? Esa alusión a un algo, ¿no? ¿Qué es ser algo y no nada? Bueno, esa es la pregunta esencial. Esa pregunta nunca obtiene respuesta. Sencillamente, aunque la hagamos, no obtiene respuesta porque la única respuesta sería el silencio. Si la respuesta fuera, por ejemplo, vos sos Pablo Veloso, obviamente. Y bueno, eso sería otra vez estar en el ámbito de la mente, de la razón, del alma. O si me dijera, vos en realidad sos puro espíritu. Lo mismo, estamos en el mismo ámbito. Por eso, todos los que se acercan a este ámbito espiritual, Plotino decía, el gran filósofo, decía, yo no tengo que ir a los dioses, le contaba él a Porfirio, a su biógrafo y discípulo, no tengo que ir a los dioses tienen que venir a mí. Es decir,
el ámbito del espíritu no es un ámbito que se conquiste, es un ámbito que uno se abre a él y él viene si quiere, ¿no? Como una brisa, ya dijimos, como la brisa de Isaías, una cosa suave, dulce. Entonces, de esa manera uno se convierte en divino, es decir, se abre a la dimensión divina, se diviniza. Ese Cristo que aparece, que viene a nosotros, en realidad no es un alguien que viene de fuera, en realidad es algo que ya estaba dentro, es el Cristo interior, es el Logos, es el Nous, es la voz que siempre habla desde lo profundo del corazón. Hay un canto que, a ver si lo puedo cantar con un Shruti Box aquí de fondo, vamos a ver si me sale, vamos a ver. Es un canto musulmán, islámico, sufi, dice así. Abre nuestros corazones para que podamos oír tu voz. Abre nuestros corazones para que podamos oír tu voz. La voz que siempre susurra desde lo profundo del corazón. La voz que siempre susurra desde lo profundo del corazón. Ya Allah, Ya Allah, Allah, Allah. Ya Allah, Ya Allah, Allah, Allah. Abre nuestros corazones para que podamos oír tu voz. La voz que siempre susurra desde lo profundo del corazón. Ya Allah, Ya Allah, Allah, Allah. Esa canción me encanta, es maravillosa. Habla justamente de esa apertura y la pide encima, por favor, abre nuestros corazones. Uno no puede abrirlo a la fuerza, no puede querer que llueva y va a llover. No, uno simplemente ruega por la lluvia y si llueve, llueve. Entonces, abrirse a lo divino es volverse divino, es divinizarse, es convertirse en el hombre nuevo, como decía el propio Pablo de Tarso en sus epístolas, que cuando le preguntaban cómo va a ir uno al cielo, si va a ir con el cuerpo que tiene y qué pasa, empiezan a pensar esas cosas de, y bueno, entonces si yo, dice la gente, entonces si a mí me falta una pierna cuando vaya al cielo, ¿me va a faltar por toda la eternidad o me la van a reponer? Entonces Pablo dijo, no, uno no va con el cuerpo de toda la vida, uno va con un cuerpo sutil, un cuerpo espiritual, un cuerpo neumático. Entonces, de la misma manera, divinizarse no quiere decir que ni siquiera que uno camine por sobre las aguas o que sea mejor que nadie. Simplemente es que uno tocó esa dimensión del ser que hasta ese momento quedaba fuera de uno. Es decir, hasta ese momento uno no la habitaba. No la habitaba. Y esto se refleja, obviamente, y los demás, cuando nos miran, dicen, este tiene algo, vive más tranquilo, yo lo noto relajado, sus ojos son transparentes, tiene como algo que yo no tengo. Bueno, esa cosa es el silencio, es haber tocado lo divino. Entonces, en este verso Jesús dice, donde quiera que hubiese 3 dioses, 3 personas de este nivel, a eso se está refiriendo, 3 neumáticos. Acuérdense la división gnóstica de neumáticos, psíquicos e ílicos, ¿no? Neumático es el que toca lo espiritual, que no por eso deja de tener sentimientos y pensamientos y lógica y razón, es decir, alma, pero ahora tocó la dimensión espiritual también. Luego están los psíquicos, que son los que viven en el plano de la mente, en el plano de la ganancia, digamos, ¿no? Los Hare Krishna lo dividen
también así, y dicen que este plano intermedio, el de los psíquicos, es el plano de la ganancia, de querer sacar partido, ¿no? Este tipo de... Pero si yo rezo muchos Padres Nuestros, ¿qué gano? Y si me esfuerzo por ir a misa y no faltar, ¿qué pasa? ¿En el cielo me dan algún premio especial o qué? Esa es la idea psíquica. Y de eso está lleno. Uno ve por todas partes gente así. Gente que se mueve solamente porque quiere ganar algo. Pero el plano del espíritu, dicen los Hare Krishna también, los Vaishnavas, es el plano de la entrega, de la donación, de darse. Es el plano donde ya no me importa nada. Mire, había una historia de que Krishna, que es como entendido como Dios, ¿no? Dios mismo, tenía dolor de cabeza. Estaba en su cielo espiritual y le dolía la cabeza. Entonces decidió ir ante los sabios para que lo ayudasen, porque el consejo que le habían dado era que para que se le quitara el dolor de cabeza tenía que ponerse polvo de los pies de algún discípulo de él. Para los hindúes los pies es la parte más sucia del cuerpo. Entonces, cuando uno está ante un hombre santo, supóngase usted se encuentra con, qué sé yo, con su gurú, con Gandhi, lo que fuera, ¿qué hace usted? Le toca los pies. Se agacha, le toca los pies y con ese gesto de tocarle los pies como si hubiera recogido su polvo, es decir, lo más bajo de esa persona, que es los pies, ¿no? Del hombre santo, que es los pies. Y dentro de los pies lo más vil es el polvo que se le pegó. Pero claro, el polvo pegado a un hombre santo o mujer santa se entiende que es un polvo buenísimo. Entonces uno le toca el pie y enseguida se toca el entrecejo propio, como diciendo, yo la parte más baja que vos tenés, es decir, el polvo, me la pongo en la parte más santa que yo tengo, la cabeza, ¿no? Como la parte más alta, más limpia. Es decir, es tan sutil y tan santo tu polvo, el polvo de tus pies, que el único lugar donde lo puedo poner es mi cabeza, para que me santifique. Entonces, el polvo de los pies de una persona común es lo más horrendo que hay, ¿no? Porque si el polvo de los pies del gurú es dentro de todo lo puro que es, todavía sigue siendo puro, imagínese si una persona común es vista como no sé, pecadora, entre comillas, imagínese el polvo de sus pies. Entonces Krishna tenía que buscar el polvo de los pies de un discípulo, de un seguidor de él, de un devoto. Entonces primero dijo Krishna, lo que voy a hacer es muy simple. Voy a ir con los sabios que me adoran a mí y que cantan mis himnos y que leen el Bhagavad Gita, y le voy a pedir a ellos que seguro me lo dan y se me va el dolor. Entonces fue Krishna ante los sabios y cuando les dijo, necesito un poquito de polvo, a ver quién me lo da. Y Krishna pensaba para sus adentros, ahora se van a matar, van a correr todos juntos para dármelo y se van a pelear a ver quién me lo va a dar. Y no pasó nada. Los sabios no se daban por aludidos. Cuando Krishna insistió y les dijo, ¿no me escucharon? Polvo de los pies, ¿quién me da? Entonces los sabios se negaron, le dijeron que no, le dijeron, ¿sabe lo que pasa, señor Krishna? Nosotros le daríamos el polvo de los pies con todo gusto, pero nos vamos a ir al infierno si lo hacemos. En las escrituras dice que el polvo nuestro de los pies es malísimo, y si usted se lo pone en su cabeza encima, que es lo más sagrado que existe en el universo, nosotros iríamos directo al infierno y no queremos pasarla mal por el resto del tiempo. Entonces ellos no querían hacer un sacrificio. Querían hacer las cosas que sí complaciesen a Krishna y a las escrituras, porque querían ganar un cielo. Ese cielo se puede llamar, no el cielo burdo del cristiano musulmán, no sé, hindú común. No. Es el cielo de, por ejemplo, de encontrar la paz. O sea, usted no haría nada que le quite su paz, la paz interior, la tranquilidad, el bienestar, ¿no? Pasarla bien, sus placeres, ¿no? Pero vayamos a algo más sutil, justamente la paz interior. Usted medita, usted hace sus cosas, usted no sacrificaría su meditación en pos de darle algo a otra persona que le perjudicara luego a usted y le quitara esa paz. Imagínese si viene alguien y le dice, mira, necesito que me ayudes con esto. Y bueno, usted lo ayuda y hasta se siente mejor. Pero si esa persona le dice, mira, necesito que para ayudarme tenés que ir y matar a aquel.
Y uno dice, pero ¿cómo matar a aquel? Si yo voy y lo mato, después voy a ir preso. Y sabés lo que es ir preso, ¿no? Eso es lo que le estaba pidiendo Krishna a los tipos esto. Le estaba diciendo, dame el polvo de los pies porque me duele la cabeza, pero cuando me lo des vas a ir al infierno por siempre y vas a sufrir y vas a perderte toda la felicidad que tenías pensado ganar. Y le dijeron que no. Eran psíquicos. Eran personas que uno los ve y sí, son hombres santos, con sus barbas largas, con sus túnicas, sus marcas en la frente, con sus escrituras, saben toda la filosofía, genial. Pero viven en el plano de la adquisición, viven en el plano de querer sacar partido. Entonces para ellos son ellos, Krishna es sagrado y hay una gran diferencia entre ellos y Krishna y quieren complacer a Krishna y quieren ganar todo. Así somos el 99% o 90% de las personas. El otro 8% son los carnales, los que directamente ni les interesa eso, les interesa pasarla bien y disfrutar y nada más. Y un 2% son los neumáticos. Entonces Krishna fue recorriendo distintos sabios que él pensó que podían ser yogis, ¿no? Que podían darle ese polvo. Nada, ninguno. O sea, se dio cuenta que estaba rodeado de psíquicos, que lo adoraban, lo amaban, lo alababan, pero no eran capaces de sacrificar su propio bienestar. Entonces, acuérdese eso que dice también los evangelios, que dicen que dar la vida por el otro, que no hay cosa más grande que dar la vida por un amigo, que el sacrificio, la imagen de Cristo en la cruz y el proceso de la Pascua, el proceso del paso de la vida del hombre a la vida de Dios, de la cárcel de estar en Egipto, los judíos, a la libertad del desierto, y justamente del intermedio, el sacrificio que eso representó, el Cordero Pascual, el que Cristo mismo encarnaba, representa la muerte del ego. Pero la muerte del ego es perder, justamente. La historia de Jesús, la narrativa de Jesús, es una narrativa de un, como dicen en inglés, un loser, un perdedor total. Es un tipo que le fue mal en todo. Es decir, desde que arrancó su ministerio duró 3 años, ¿no? Desde que lo bautizó Juan el Bautista, y en esos 3 años fue granjeándose enemigos cada vez más, y él mismo, fíjese que ese es el detalle crucial, él mismo decidió y propició la cruz, porque podría haberse ido a otro sitio y no lo agarraban y no molestaba a nadie. No, él se metió revolvió el avispero, conscientemente y voluntariamente para cumplir las antiguas profecías. Y lo agarraron y lo torturaron y lo mataron. Bueno, esa redención de nuestros pecados a través de su muerte, en realidad es la redención del ejemplo. Es como una especie de... Mira, si no me la entendés, te lo muestro. Es decir, si uno intenta explicarle algo a alguien, ¿no? Y ve que es un cuadrado al cuadrado, que no entiende nada, ¿qué hace uno? Bueno, intenta con el ejemplo transmitirle lo mismo. Bueno, eso hizo Jesús. Como él intentó, supongamos, contar a la gente estas cosas y nadie le pescaba una, él agarró y dijo, bueno, ya está. Voy a dramatizarlo, voy a hacer un drama. Yo mismo voy a hacer todo un proceso para que entiendan a qué me estoy refiriendo, a que hay que sacrificarse, hay que sacrificar el ego. Y bueno, lo hizo. No tuvo mucho efecto tampoco, la gente mucha atención no le prestó al tema. Simplemente lo pedestalizó, lo subió a un pedestal y lo adora todos los días. Como si interiormente esas personas estuvieran diciendo, o estuviéramos, porque todos lo hacemos, genial Jesús lo que hiciste, me encantó la crucecita, ahí los clavos, la corona espina, me sé toda la historia, me encanta la Pascua, las procesiones, genial. Y bueno, buenísimo. Y Jesús dice, bueno, ahora te toca a vos. ¿Perdón? Que te toca a vos, yo ya lo hice. No, mi amigo, vos sos Cristo, yo no soy Cristo, así que lo siento. Eso es lo que suele pasar. Entonces, Krishna, ¿qué hizo? Ya había perdido la fe en encontrar a nadie, fue con sus gopis. ¿Qué son las gopis de Krishna?
Las gopis de Krishna son como la amada del cantar de los cantares, ¿no? Una pastora, ¿no? Una mujer simple. Las gopis eran pastoras de vacas, ¿no es cierto? Y por eso llamaban gopis. Go viene de vaca. Y los hombres eran gopas. Entonces, estas gopis, mujeres muy sencillas, no sabían ni leer ni escribir, no conocían las escrituras, solo hacían cosas del hogar. Estaban casadas y todo. Entonces él se acercó a ellas y les dijo: discúlpenme, tengo dolor de cabeza. Entonces, imagínense, estas mujeres, lo primero que le dijeron a Krishna es: Ah, sí, ¿qué podemos hacer por vos? Lo que quieras, lo que quieras. ¿Qué cosa? ¿Polvo? ¿De dónde? ¿De los pies? Pero sí, acá tenemos un montón. Tenemos los pies súper sucios. Acá te damos, mira, ¿te alcanza con esto? ¿Querés más, Krishna? Ya llenamos 5 cubos. 5 cubos de polvo de nuestros pies. Espero que te sirva. Hasta luego, que te quite el dolor de cabeza. Ya nos contás. Eso le dijeron las gopis. Mientras que los sabios no se la habían jugado, los sabios no tenían el valor de sacrificar su propio bienestar. A ellas, que obviamente eso sí lo conocían, el tema de tocar los pies del otro, del hombre santo, no les importó ni medio sacrificarlo. Ellas iban a ir al infierno por siempre en con tal de satisfacer a Krishna. Entonces ellas representan a la parte neumática nuestra, a la parte divina. Ellas son diosas. Mientras que los sabios, a los que primero acudió Krishna, no son ni medio dioses. Esas son personas de lo más comunes, de lo más carnales, serán psíquicos como mucho, gente que tiene nociones muy claras de la religión y de todo y que quieren hacer negocio simplemente, que era lo que Cristo o lo que Jesús criticó toda la vida. Vio que a Jesús no le molestaba nada. Él podía andar con pecadores, con pecadoras, con cobradores de impuestos, que era el tipo más odiado ahí en Israel porque era visto como un traicionero, alguien que había traicionado a su propio pueblo y le cobraba impuestos para Roma, ¿no? Lo peor de lo peor. Él eso no le molestaba, él podía estar con esos. Con gente rica inclusive, que tenía vidas así, todo, no había problema. Él comía con ellos. Para un judío comer con otro es casi como hacer el amor, es algo muy íntimo. Él no tenía problema. Ahora, lo que no tragaba, por así decir, era a las instituciones religiosas hipócritas. Entonces él criticaba a los fariseos, pese a que él también era un fariseo, pero de otro tipo. Criticaba a los fariseos porque eran hipócritas, porque imponían cosas que no cumplían, se preocupaban por la letra pequeña y por detalles nimios de la ley que volvían asfixiante la vida y no les importaba, que les interesaba más ganar dinero que otra cosa. Entonces contra eso sí, todo el tiempo. Entonces estos sabios que Krishna se encontró son equivalentes a esos fariseos. Es el postureo, gente que tiene una postura y cree que con eso ya está, tiene el cielo comprado. Y no sucede así. Entonces, por eso este verso dice: donde quiera que hubiese 3 dioses, ¿quiénes son 3 dioses? Y bueno, 3 de estas gopis, por ejemplo, o María Magdalena, Zaqueo y otro más, de estos cobradores de impuestos. Es decir, gente así, gente que realmente no le importa jugársela, que se abrieron 100%, que le dijeron a Jesús sí, o a Krishna sí, te damos el polvo de los pies. Es como que usted deja de preocuparse porque si con su meditación va a alcanzar realmente la paz o no. Porque justamente cualquier intento por alcanzar la paz, como un método previo, está bien, ¿no? Es decir, está bien ser un psíquico, un fariseo, porque bueno, dentro de todo te ordena la vida. Genial. Es mejor ser un fariseo que ser un tipo que solo te importa divertirte y estar en el bar. Por lo menos tenés conducta. Bien, vivís bajo el demiurgo, ¿no? La ley mosaica, símbolo del demiurgo. Vivís bajo Brahma, según la India, ¿no? Bajo Brahma y los Brahma Sastras y el Manu Dharma Sastra y todos los Shastras, todas las escrituras que te dicen cómo tenés que vivir para ganar algo. Pero bueno, luego de eso tiene que haber una maduración. Y la maduración es pasar a ser un neumático.
sacrificar todo eso. Esa es la noche oscura del alma. Cuando te das cuenta que había un problema con querer todo eso, y era que vos nunca exististe. Es decir, ese yo que quiere alcanzar aquello se muestra no solamente como inexistente, sino como impotente. Empieza a haber contradicciones, como, por ejemplo, ¿cómo yo voy a alcanzar la paz si la paz implica que yo no esté? ¿Cómo yo voy a tocar un instrumento musical para alcanzar el silencio si para que esté el silencio yo lo que tengo que hacer es dejar de tocarlo? Entonces ahí empieza una crisis. Esa es la crisis de abrirse a lo neumático. Entonces, cuando 2 o 3, donde quiera que hubiese 3 dioses, dice, dioses son. O sea, cuando hay 3, dice él, energías en conjunto de este estilo, neumáticas, son dioses, ¿no? Están en plena manifestación, están en plena retroalimentación, además, porque claro, cuando se une un neumático con otro neumático, se potencian. Fíjese que Pablo de Tarso, en sus cartas, siempre habla de manera doble, paralela. Habla para los elegidos, los neumáticos, y para los llamados, los psíquicos. Entonces, cuando habla del Señor y tenemos que obedecer y tenemos que cumplir y tenemos que ser buenos, le está hablando a los psíquicos. Pero cuando habla de fuimos elegidos, ¿no? Somos hijos de Dios, somos carne de su carne y sangre de su sangre. Es decir, cuando habla de esa filiación, de esa unidad con ese nivel neumático, está hablando para los elegidos, para los neumáticos. Entonces, Pablo más de una vez dice en sus cartas, me encantaría hablarles como neumático, pero estoy obligado a bajar de nivel y hablarle como niños, ¿no? Como personas pequeñas que no entienden. De hecho, él habla de sí mismo en una parte y dice, cuando yo era niño, pensaba como niño, pero ahora soy adulto y ahora pienso como adulto. Es decir, habla de niveles. Entonces, cuando, imagínese, Pablo de Tarso se encuentra con otros neumáticos como él, bueno, es una fiesta de neumáticos, se potencia y ahí está el espíritu súper manifiesto. Pero basta con que llegue uno que no es neumático, que es psíquico, y todos tienen que bajar de nivel para producir lo que se llama el arrastre. El arrastre es intentar, como si uno estuviera vibrando en una nota musical y llega otro que vibra en una nota disonante y uno bajase hasta su nota para que el otro se sintiese a gusto, y luego desde ahí fuera de a poquito volviendo a la nota original, arrastrándolo al otro, invitándolo a que entre. Entonces ese proceso de bajar y arrastrar es lo que aquí cuando dice, donde quiera que hubiese 3 dioses, dioses son, como diciendo, cuando están los 3 están potenciados, pero donde quiera que haya 2 o 1, con él estoy yo. Es decir, no importa que haya 2 o 1, igualmente el Cristo está ahí. Y cuando hay 2, aunque haya menos movimiento, ¿no? Y cuando hay 1, menos todavía, ahí estoy yo igualmente. Es decir, el Cristo está siempre, siempre presente. Por eso hay otro pasaje en los Evangelios que dice, cuando 2 o 3 están reunidos en mi nombre, allí estoy yo. Un poco tiene que ver con que esto del 2, el 3, el 1, con los 3 niveles. Es decir, lo que está diciendo Cristo es, cuando están los 3, cuando sos neumático y ya arrastraste lo psíquico, tu mente, y arrastraste lo sárquico, tu cuerpo, bueno, son 3 dioses, están a tope, ¿no? Ya espiritualizaste todo, tu cuerpo ahora es espiritual, no hay nada que hagas que esté mal. Antes, si sos psíquico, por ejemplo, hay muchas cosas que no se deben hacer, que es lo que Pablo de Tarso llama estar bajo la ley, ¿no? Antes estábamos bajo la ley, bla, 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 y era la ley que nos generaba la idea de pecado. Ahora somos salvos. Entonces, ese ser salvo tiene que ver con justamente haber arrastrado a esa mente que creía en cumplir cosas, en no darle el polvo de los pies a Krishna, se ha convertido en una gopi, esa mente, en una mente que es capaz de morir, de sacrificarse en esa cruz, de hacer el vía crucis. Cuando uno es capaz de eso, de autoinmolarse, cuando uno dice, ya está, no se puede por este camino del esfuerzo, tiene que ser por el camino de la dedicación, no el camino de la
de la explotación. La explotación es querer explotarlo todo, quiero ganar con esto. Entonces, cuando eso pasa, tanto mi cuerpo como mi mente están espiritualizados, están impregnados de ese espíritu, ¿no? Entonces, vio que Pablo de Tarso dice, ya no vivo yo, Cristo vive en mí. Bueno, es eso. Ahora somos 3 dioses. Ahora sus 3 niveles son divinos. Entonces, ya no hay más error. Haga lo que usted haga, va a estar no solo inspirado, ¿no? Pero no inspirado en el sentido de que usted sabe qué número va a salir en la lotería. No esa clase de inspiración mental, sino inspiración en el sentido de esa sensación de que estoy en armonía con todo lo demás, ¿no? Que todo va bien, que todo está en equilibrio. Vamos a escuchar un audio muy pequeñito antes de completar, que nos cuenta cómo colaborar con nuestro programa Con la Espada de Damocles. ¿Para qué? Vamos a cortar este Shruti Box ahí. Para que podamos conseguir materiales de análisis, como en este caso esta obra de los Evangelios Apócrifos. Estoy usando la de Santos Otero. Pero bueno, libros como este que tienen su costo y son difíciles de adquirir, y otras cosas que hacen a lo eléctrico y electrónico de un podcast. Ahí va. Nuestro programa carece de sustento económico externo. Si quieres colaborar y apoyarnos, puedes hacer de cuenta que me invitas a un café y dejar una donación equivalente a ello o lo que tú desees a través del enlace de PayPal que aparece en nuestro canal en iBooks. Si tienes alguna duda al respecto, puedes enviarme un correo a info-espadaweb@gmail.com para informarte y desde ya muchas gracias por ello. Ahí estamos. Así que este verso nos habla de que cuando hay 3 dioses, dioses son. Cuando las 3 partes están espiritualizadas, son dioses. Y donde quiera que haya 2 o 1, con él estoy yo. Es decir, que si hay 2, es decir, si usted es un psíquico, ¿no? Ha logrado que su cuerpo, ¿no? Que su parte más... acuérdese que cuando hablamos del cuerpo no es el cuerpo físico en sí, sino esa parte de la mente que está solo pendiente de lo corporal, solo pendiente del placer inmediato, ¿no? Mientras que el psíquico juega un poco más con la mente y los sentimientos y busca más vuelos, por eso es más ambicioso. Entonces, cuando hay 2, bueno, reunidos en mi nombre, póngale, como dice en los evangelios canónicos, lo que está sucediendo es que hay 2, lo psíquico y lo carnal están unidos. Entonces, es la persona que usted ve en una iglesia, en una sinagoga, en una mezquita. Es una persona que ha unido. Hay 2 ahí, hay 2, no hay 3. Falta el espíritu. Y hay otros donde hay uno solo. Es decir, está desgraciadamente solamente la parte carnal, la parte que busca el placer inmediato, el hombre que usted puede encontrar en un bar o en una discoteca. Bueno, ese, dice Cristo ahí, o Jesús dice, aún ahí estoy yo. O sea, yo estoy en todo. O sea, no puedes descubrir algo si no está previamente. Entonces, Plotino, por ejemplo, decía que, a diferencia de la postura de Platón, que el mundo de las ideas, este mundo del espíritu, del neuma, del nous, no está solo allá. No, está en el interior de cada persona. Si no estuviera acá, como dice el Tantra, no lo podrías ver. O sea, nadie podría llegar a escuchar el silencio, ¿no? O a percibir el silencio si no estuviera presente desde un principio. Si fuera algo que está fuera, sería algo que no era y empezó a ser en algún momento. Y si entendemos que ese silencio es una metáfora de aquello que lo abarca todo, lo es todo, el sustrato, el sujeto de todo lo que existe, bueno, entonces no puede tener un inicio. Porque si tiene un inicio, tiene un final y es propio del ámbito del tiempo, del espacio y por lo tanto de la psique, de la mente. Entonces, dice, ¿dónde estábamos? Aquí. Y ahora vamos al 31. Dice el verso 31, dijo Jesús, ningún profeta es aceptado en su aldea, ningún médico cura a aquellos que le conocen. Esto es un hecho muy constatable, que nadie es profeta en su tierra. Ese es el dicho que tenemos todos así como
como más a flor de piel o que conocemos. Nadie es profeta en su tierra, es decir, cuando usted llega a alguna comprensión, algún descubrimiento interior y quiere volcarlo en los que le rodean normalmente lo vituperan y lo descalifican como diciendo, pero vos no sos Juancito, el de toda la vida. Eso es lo que le decían a Jesús. La gente decía lo mismo. Cuando él aparecía, sobre todo cuando volvió a su aldea ahí en Nazaret, y fue a una sinagoga y medio que les predicó, le decían, pero vos no sos el hijo de María y José el carpintero, el hermano de tus hermanos, que los conocemos acá de toda la vida. El Jesucito sos vos. ¿Qué te venís a hacer el maestro, Jesús? Así le decían los de ahí. Entonces, es difícil transmitir algo a las demás personas cuando hay demasiada cercanía. Lo mismo cuando hay demasiada lejanía, obviamente. Hay un dicho en la India que dice que el gurú es como un fuego. Si te acercas demasiado, te quemas. Y si te alejas demasiado, te morís de frío. Entonces, a veces el punto medio es más sano, ¿no? Supóngase, yo estoy hablándole ahora a través de este podcast, y esa lejanía permite que usted genere un respeto hacia mí basado en su idea de que yo soy solo esto, ¿no? Solo esto que estoy hablando y estas cosas. Pero claro, yo tengo una vida además, es decir, que incluye esto. Y tengo cosas que me agradan hacer, cosas que no tanto, costumbres que tengo. Algunas costumbres son maravillosas y agradables, otras puede que no tanto. Entonces, si usted conviviera conmigo durante una semana o un mes, bueno, le fastidiaría seguramente un montón de mis conductas que quizás no son las mismas que le gustan a usted. Entonces, se perdería, cuando yo después le hablase de estos temas, ya me miraría distinto. Y además, el hecho de hablar esto, una hora de charla como tenemos normalmente, y cortar, permite que usted valore eso. Si yo hablase todo el día, ¿no? Hiciera programas sin detenerme todo el día, ya dejaría de parecerle importante lo que digo. Eso pasa también con cada vez que nos toca hablarle a otro, transmitirle a otro. Pero ahora vamos a llevarlo a un plano más interior. Nadie es profeta en su tierra, ¿no? Cuando usted predica a otros, la razón importante por la cual vale la pena predicar, que es lo que estoy haciendo yo en este momento, es porque usted no solo les predica, sino que se predica. Cuando usted habla, se escucha. O sea, tenemos las orejas bastante cerca de la boca, así que cuando uno habla tiende a oírse. Y cuando uno se oye, le entra lo que uno está diciendo. Sale por la boca, pero vuelve a entrar por las orejas, más allá de que entre en las orejas del otro también. Entonces uno se escucha y aprende y saca conclusiones. De hecho, yo haciendo estos podcasts aprendo un montón de cosas de lo que digo, porque como todo lo que digo no necesariamente proviene de una previsión de lo que voy a decir y una estructuración previa, no, muchas cosas van surgiendo en el momento. Bueno, de eso aprendo. Entonces, hablar es hablarme. Entonces, este hablarme también genera la misma situación de una especie de pero esto que estoy diciendo lo estoy diciendo yo. Así que, ¿qué valor tiene? Si lo digo yo soy yo. Si lo dice Buda es una cosa, pero lo estoy diciendo yo. Esto no vale, soy yo. Eso es no ser profeta en su propia tierra también. Nadie es profeta en su propia tierra. Entonces, ¿qué hay que hacer? Bueno, lo mismo, la lejanía. Usted hablar o predicar, si usted está el día entero predicando a los demás, por ejemplo, va a llegar a un punto donde lo que usted está escuchando también le va a saturar y tampoco lo va a valorar. Entonces vale más que la prédica sea en momentos puntuales. Por eso es que una forma de predicar sin nadie delante es la recitación, ¿no? de los textos sagrados. Por ejemplo, recitar un salmo, recitar un pasaje del Bhagavad Gita, de la Biblia, del Corán, lo que usted quiera. Cuando lo hace, usted se está escuchando, usted se está predicando a sí mismo. Porque ¿por qué recita una persona? No digo cuando reza pidiendo cosas, salud, dinero, amor, lo que fuera. No, ¿por qué recita
cosas que no tienen nada que ver con lo que necesita esa persona, ¿no? Como, no sé, se pone a recitar en el Corán la aleya de la vaca, por ejemplo, ¿no? Que es larguísima. Usted se pone a recitar eso y quizá el 90% no tiene que ver con lo que usted está viviendo. ¿Por qué lo hace? Bueno, justamente porque tiene ideas contenidas que usted puede llegar a oír y le sirven de mucho. Entonces, usted está usando un texto externo, está usando una Biblia, un Corán, un Bhagavad Gita. ¿Por qué no escribe usted un diario y se lee su propio diario? Porque nadie es profeta en su tierra, por eso. Entonces, cuando uno predica a los demás, normalmente predica desde un texto, desde una autoridad, desde algo que está lejos, ¿no? ¿Quién escribió el Corán? Y bueno, los discípulos de Mahoma, los seguidores de Mahoma. ¿Cuándo? Y hace mucho. ¿Y dónde? Y lejos. Y la Biblia es lo mismo. Y el Bhagavad Gita ni le cuento. Y el Tao Te Ching peor, más lejos todavía. Y en el tiempo también. Por eso lo valoramos. Pero si yo le digo, mira, el curso de milagros. ¿Y quién lo escribió? Y bueno, una señora que lo escribió hace un tiempo. ¿Mucho? No, hace poco. ¿Y de dónde es? ¿De Oriente? No, acá de Occidente. Nos cae mejor, no digo que esté mal, pero digo, tendemos a respetar más lo lejano, lo raro, lo ajeno, lo distinto. Entonces, a la hora de recitar, si yo recito, me pongo a recitar curso de milagros, va a haber como una suerte de desconfianza y ni hablar si recito algo que escribí yo mismo. Si yo escucho mis propios programas, la suerte es que todo lo que uno escribe o recita o explica en los programas y cosas así, normalmente son ideas cruzadas de otros también. Gracias a eso es que uno puede todavía sentir las ajenas. Entonces es necesario sentir ajeno al otro. Fíjese que Jesús, cuando fue a otros pueblos, generó muchos discípulos, pero en su propia aldea no. Entonces por eso este verso dice que uno no es... mire, se lo leo de nuevo. Dice... ningún profeta es aceptado en su aldea, ningún médico cura a aquellos que le conocen. Es decir, que el profeta es aquel que anuncia cosas, ¿no? Cosas que van a pasar. Habla de corregir el camino y esas cosas, da dictámenes más claros. Y el médico es el que se supone que te da no solo un diagnóstico como hace el profeta, sino que te da un método, una terapia, algo que te permite mejorarte. Bueno, dice que ninguno de los dos casos funcionan en su propia aldea. Por eso le digo, muchas veces fíjese cómo pasa, buscamos en Oriente y resulta que nos gusta más el Bhagavad Gita que la Biblia. ¿Por qué? ¿Porque es mejor? No, sencillamente porque crecimos con la Biblia, entonces está muy cerca y nadie es profeta en su tierra. Entonces hay gente que dice, no, yo leyendo o recitando el sánscrito del Bhagavad Gita, no sé, me pongo a recitar y digo, fíjese, ¿no? A ver cómo nos suena esto. Este es un verso del segundo capítulo del Bhagavad Gita. Om karpañatu supahatas svabhavah Prichami tuan dharma samudachitaha Yasreyasyam nischitam bruhitam me Sisyastemam swadimam tuam prapanam Fíjese cómo suena eso, que suena súper profundo. Pero de repente si empezamos a recitar un salmo, como el salmo creo que era el 22, que cuenta cómo sufre Jesús, nos sonaría algo así. Señor mi Dios, ¿por qué me abandonaste? Las palabras que lanzo no me salvan. De día clamo y no me atiendes. De noche más no encuentro mi reposo. Y uno dice, no es lo mismo, no es lo mismo. Lo del sánscrito tiene como una magia ahí que esto no. Y en realidad sí es lo mismo. Son seres humanos volcando su inconsciente, toda la profundidad mítica en un texto. Es lo mismo. Que unos vivían en el desierto y otros vivían en la selva más
calurosa y húmeda como los hindúes. Y bueno, y esa es la diferencia que se va a reflejar en la forma de escribir y en sus narrativas, pero en el fondo es lo mismo. Entonces, el hecho de que nadie es profeta en su tierra nos lleva a pensar que a veces pasa eso. Necesitamos el texto de otra religión, pero si no es de otra religión, aunque sea un texto que esté lejos de mí y de mi familia. Porque si lo escribió mi madre, mucho no. Pero de repente, yo cuando traté el tema de San Juan de la Cruz, de la meditación de San Juan de la Cruz, me basé en un escrito que había escrito el padre Ramón, una persona de carne y hueso que conocí en Batuecas, ¿no? Que admiro mucho, me parece un gran tipo, muy, muy concienzudo, muy profundo, muy lúcido. Y bueno, no es tan lejano, no es alguien que vivió en otro milenio, ni es alguien que vive en la otra punta del mundo. Lo vi, es de carne y hueso, vive en España, todavía está ahí. Lo puedo ir a visitar si quiero. Es decir, es alguien que está ahí, pero no es de mi familia, no es de mi círculo, no lo veo todos los días. Es decir, hace como 2 años que no lo veo. Y quizá no lo vea por mucho tiempo. Gracias a eso, su escrito se vuelve importante. Entonces, muchas veces necesitamos acudir a lo que está lejos. Por eso, como digo, recitar un salmo que fue escrito hace un montón, a veces pega más fuerte que leer el poema que escribió mi sobrino, ¿no? No va a ser lo mismo. Así mi sobrino sea estudiante de literatura y letras y sea un brillante. Es mi sobrino. Yo lo vi crecer y jugaba con los cochecitos cuando hace, 15 años atrás o 20. Entonces, no me va a tocar tan profundo. Entonces, cada vez que nos acerquemos a un texto religioso, sepamos que su cualidad de ser ajeno a nosotros, su cualidad de alienación, de lejanía, de rareza también, ¿no? Esa cualidad de que está en otro idioma. Mira, el Corán está en árabe, no entiendo nada. Viene de otra cultura que no es la nuestra. Todo eso colabora. Entonces, cuando uno quiera predicarse a uno mismo, cosa muy importante, que se hace esto, como digo, a través de refrescar con recitaciones, con lecturas, vale la pena tomar textos que sean medio ajenos, medio confusos, medio crípticos también, no claros. Si usted lee un texto que, como, el Éxodo o el Deuteronomio, el libro de Levítico, que le explica, qué clase de pescado comer, qué tipo de pezuña tiene que tener el animal que usted elija para comer y cuál no, qué hacer si la mujer menstrua, si hay que sacarla del campamento o no, por cuánto tiempo. Eso se nos antoja muy cercano. Es decir, está muy dado, es algo que está ahí, es fácil. Está hablando de que la mujer que menstrua es impura, hay que sacarla del campamento, ¿no? Por más que le suene aberración, es un hecho demasiado puntual, demasiado literal. Está cerca de su entendimiento, lo captó rápido. En cambio, los textos que uno no capta rápido, que uno dice, ¿qué querrá decir esto? ¿Por qué? ¿Por qué? Jesús caminaba, vio una higuera, quiso comer un higo y vio que el higo no estaba maduro. Entonces maldijo a la higuera y le dijo que te seques y nunca más darás higos. Y uno dice, ¿qué pasó ahí? ¿Por qué se ensañó con una higuera? No le veo ni pies ni cabeza al asunto. Bueno, eso es un profeta no de su tierra, de una tierra ajena. Es algo que le está vedado, es misterioso. Es como un relato zen que no tiene remate. Entonces a usted le dicen, ¿qué sonido produce una sola mano al aplaudir? Y usted se queda, ¿qué sonido produce una sola mano al aplaudir? No sé, porque si yo golpeo la pared, tiene un sonido. Si me golpeo en la mejilla, tiene un sonido. Pero en el aire, una sola mano aplaudiendo, no sé. Entonces, esa es la idea del koan, justamente que le sea extraño. Porque si a usted le preguntan, le vamos a dar un koan, le dicen, a ver. El koan que te vamos a dar es la estatua del Buda que tenemos en el templo, ¿de qué color es? Eso está muy cerca, porque usted va a la mira y dice, la estatua es color dorada. Y ya está. Es un profeta de su tierra, no lo valora.
Le parece, lo siguiente que usted va a pensar es, qué tontería, me dijo el maestro. La verdad yo no sé, ya se le está apelmazando la mente, me parece, ¿eh? Ya no es lo de antes el maestro este, habrá que ir buscando otro. Entonces, normalmente lo ajeno, lo misterioso, es lo que nos llama la atención. ¿Por qué? Porque tiene una cualidad que comparte con el silencio, y es que es inasible, inasible. El extranjero, el otro, el que viene desde lo enigmático, lo misterioso, lo no dado, lo oculto, ¿no? Lo engañoso, inclusive le diría, lo que es engañoso, turbio, ¿no? Que se presta a una doble interpretación, como el oráculo de Delfos. Todo eso comparte una cualidad con el silencio. Porque en la orquesta usted entiende fácilmente, eso es un violín, esto es un contrabajo, aquel es un timbal, pero el silencio, ¿cómo lo describe? Usted no puede describir el silencio, porque donde intenta describirlo lo interrumpe. Ya no es el silencio. No puede describir el silencio como el sonido que produce. No, tampoco. Entonces tiene que ser algo que no venga dado. Entonces toda escritura que se le resista a su lógica es una buena escritura, porque le está acercando al plano de la dedicación, es decir, a lo neumático. Le está hablando en términos para los cuales usted tiene que soltar todo lo demás. Entonces, el profeta de su tierra, usted lo va a rechazar. El profeta de tierra extraña, confuso, turbio, oscuro, como Heráclito de Éfeso, que le llamaban el oscuro, eso es lo que usted sí va a valorar, y eso es lo que realmente le va a enseñar, porque la enseñanza no viene por lo dado, la enseñanza viene por lo que está oculto, y eso oculto implica, para poder tocarlo, su propia ausencia. Hasta aquí vamos a ver hoy. Vamos a escuchar cómo descargar nuestros programas, por si lo olvidó, y ya nos vamos a nuestra cortina de despedida. Ahí va. Para descargar nuestros programas grabados, puedes hacerlo a través de nuestra web, www.espadaweb.blogspot.com. Puedes comunicarte a través de Twitter, @PabloJVeloso, enviarnos un correo a info@espadaweb.gmail.com, donde puedes contarnos opiniones, preguntas, sugerencias. También puedes participar y sumarte a nuestro grupo de Facebook llamado La Espada de Damocles. Puedes compartir nuestro programa libremente por la red y también subirlo a tus propios canales. Pero sobre todo, ¿sabes qué? No te lo puedes perder. Y para despedirnos ya vamos a ir a nuestra cortina musical. Soy Pablo Veloso, esto es La Espada de Damocles y nos encontramos en la próxima con más Evangelio Apócrifo de Tomás. Ahí va. La Espada de Damocles. Conduce Pablo Veloso. Y dado que la vida es un macabro juego, concebido por una mente perversa, únete a nosotros en nuestro próximo programa, cuando escuches las siguientes palabras. La Espada de Damocles, la ficción más real que puedas concebir. Buena vida para todos, buena semana y... ¡Avanti, damocleanos!